En el segundo y último bloque del despegue, como decíamos recién, ¿no? La presentación de cara a cara, está Marcos Arraute con nosotros, remero uruguayo de 26 años, que bueno, se pasó a la modalidad de remo costal, está entrenando y compitiendo en esta disciplina, que bueno, que como decíamos hoy en el inicio del programa, va a ser parte del calendario olímpico en Los Ángeles 2028 y por supuesto uno de los grandes objetivos de Marco va a ser lograr esa clasificación. Así que Marco, buen día, bienvenido al despegue, gracias por estar acá en los estudios del Espectador. Bueno, buen día, gracias por la oportunidad, por el espacio. Siempre me parece muy importante tener un espacio para los atletas, poder contar la actualidad y bueno, y qué se proyecta. Sí, como decís bien, me estoy dedicando más al remo coastal, el remo oceánico, es una disciplina distinta. Para los que no saben, se pasan de 2000 metros recto a hacer 500 metros, que son 250 metros de ida adentro del mar. Vos corres de la playa, te subís al bote, esquivás boyas en slalom y volvés a la playa, y además tenés categoría individual o después tenés doble, que es mixto, no tenés doble masculino ni femenino. ¿Tá? Entonces es una disciplina bastante distinta, que ya combina más otro dinamismo, es mucho más potente, es otro tipo de entrenamiento totalmente distinto, pero bueno, acá en Uruguay también tenemos eso de que no somos tantos, así que no es que bueno, me tiro a esta disciplina y no hago más el remo olímpico tradicional, vamos a ir como hilando las dos cosas, a ver. Podés tener esa oportunidad, no es que te tenés que volcar, digamos, a esa disciplina en exclusividad. Claro, o sea, por un lado estaría bueno dedicarme a esa disciplina, porque también va sumando más experiencia y el entrenamiento es un poco distinto en sí, es otra distancia. Es más exigente también el entrenamiento coastal. Y no, en realidad no es que sea más exigente, el remo ya de por sí es muy exigente en la cantidad de volumen de entrenamiento, de kilómetros y demás. Pasa que en esto quizás hay entrenamientos que son, la duración es el mismo, pero haces bloques de potencia mucho más grandes y es otra forma de pasarla mal, son dos formas distintas de pasarla mal. No sé con cuál me quedo. La realidad es que hoy en Uruguay, con la cantidad de remeros que tenemos, tampoco te puedes dar el lujo de decir, no, tengo una selección de coastal y una selección de remo olímpico, porque no te da. Entonces, bueno, llegado el momento quizás sí, digo, bueno, mirá, este año no, se me dedico solo al coastal. Bueno, haciendo un paralelismo, hablábamos recién de rugby, es lo mismo que el rugby 15 y el rugby 7. Prácticamente los que juegan al 7 vienen del 15 y su mayor participación lo tienen en el 15 y no en el 7, porque es un poco más acotado el calendario. Esto paralelo es básicamente lo mismo, así que está bueno también no irse de una de las disciplinas y sí incursionar en esta, como bien decías vos, ¿no? Claro, por un lado es eso, o sea, yo hace años estoy metiéndole más a esta disciplina, pero también algo que hay que tener en cuenta es que no te podés tirar a la disciplina hoy en Uruguay porque tampoco hay botes. O sea, yo esta disciplina, por ejemplo, para que te hagas una idea, mundial del año pasado, yo me meto séptimo. Y yo entrené toda la parte física en una canoa y todo un bote acá como para los sub-15, digamos. A la uruguaya. A la uruguaya. Y allá la organización los días antes te daba 15 minutos para que pruebes. Nos dieron 15 minutos para probar con Portugal y con no me acuerdo qué otro país. Y bueno, esos 15 minutos fueron lo que yo tuve para probar antes de competir en el mundial. Y de ahí hasta, bueno, hace 2 semanas que fui a una Copa América, lo mismo. Y ojo, tenemos los botes. Los botes se compraron en julio del año pasado, pero están guardados en un galpón. ¿Y eso por qué? Y en realidad es un tema que acá es complicado hablar porque sin la idea nunca de ensuciar a nadie, nada de esto, con total respeto, de que bueno, eso se trajo y se esperaba que se paguen, no sé si de secretaría o de qué lado, y en realidad no, aparentemente no se han pagado. Entonces, lógicamente, si hay un particular puso la plata y los botes no están pagos, no lo van a soltar. Entonces es un poco complicado porque ya decís, todos los países están desarrollando, porque esto arranca más o menos en 2022 cuando se empieza a tantear que es olímpico, porque antes ya existía, claro, pero no se le daba tanta bola. Entonces empiezan todos los países a desarrollar y nosotros estábamos al nivel y ahora, bueno, todo desarrolla, nosotros tenemos los botes pero guardados y el resto se va. Eso es lo complicado, porque yo estuve en un nivel que llegué a pelear en 2022, te hablo de hacer los mismos tiempos que quien fue campeón del mundo en 2022 y en 2024, y hoy no lo agarro. Claro, él ya creció y nosotros, digamos, por esto que vos mencionabas, estamos ahí, no claro, crecimos al mismo nivel. Claro, sí, totalmente, o sea, y es un poco triste porque es una disciplina que, a ver, capaz que aún estamos a tiempo, pero es una disciplina que nadie tiene la batuta y que no es para esa gente gigante que sí solo nacen en Europa, ¿viste? En claro, el remo tradicional, claro, bueno, si bien Bruno hoy es impresionante lo que hace, digo, porque si te pones a pensar, uno mide 1,70, sí, compite contra monstruos de 2 metros, ser grande te da mucha más facilidad. En esta disciplina, en realidad, la gente grande es torpe, le cuesta, porque vos tenés que subirte rápido al bote, esquivar boyas, girar, bajar, y la gente grande es un poco más torpe, entonces no ves a una persona de 2 metros y algo
De hecho, bueno, en el Mundial del año pasado compitió el campeón olímpico en cuádruple de Holanda, gigante, una bestia, y no pasó ni a octavos de final. Claro. Ahí que vos decís, tiene que matar. Claro. Y ahora llama un poco la atención, por lo menos desde afuera, que digo, pese a los grandes logros que tuvo el remo en los últimos años, como que falta ese empujoncito, ¿no? O sea... La verdad que sí, nosotros estamos viendo, o sea, tenemos como la esperanza un poco de que sea un tema de la transición, viste que también hay un tema acá de político partidario. A mí nunca me gusta hablar de política partidaria en el deporte, me parece que es un poco excluyente, pero sí me parece que el deporte queda un poco del rehén, más burocrático, ¿no? Claro, es un tema más, sí, ahora no sé si estamos esperando a ver tema de presupuesto y demás. El remo, bueno, venía de un presente muy bueno, con Osvaldo, con todo lo que se había hecho, y ya el año pasado se empezaron a ver dificultades en el tema de, bueno, cómo seguimos con esto, se le sigue pagando a Osvaldo, se consigue otro entrenador. Bueno, Osvaldo tuvo una buena propuesta de Paraguay y acá no había un mango, que eso es lo preocupante, digo, porque hubieron muchos resultados y a ver, uno no entiende realmente porque es difícil entender cómo se maneja la plata, y yo no puedo hablar de eso porque realmente no lo entiendo, ¿viste? Sabemos lo que nos cuentan más y eso no basta para hablar a veces porque queda feo. Pero la realidad es que sí, que cuando uno pone la balanza, bueno, todo lo que se hizo en estos años y se acaba el apoyo de qué más puedo hacer para conseguir más. Y entre ustedes, ¿cómo están anímicamente? ¿Lo conversan? ¿Le da más fuerza? Porque siempre el uruguayo pasa por adversidades, pero este tipo de cosas, ¿cómo la manejan ustedes? Que también influyen en el deportista, ¿no? O sea... Sí, bueno, en realidad lo bueno de Uruguay en general, bueno, también es eso lo que tiene que somos un país chico. En realidad, por ejemplo, la selección masculina, hoy somos 8 o 9 y el bote más grande es de 8, que bueno, estuvimos a nada de ganar la medalla de oro en el 8 en los Juegos Panamericanos de Santiago. Y lo bueno es que esos 8 nos mantenemos como ahí picándonos porque también sabemos que tenemos una chance más en el 8 en los próximos Juegos Panamericanos. Claro. Que no se sabe cuándo vas a tener, porque hubo momentos de nivel, pero para tener 8 personas, hablo en categoría masculina hoy. Sí, compitiendo a ese nivel. Claro, obviamente que hay algunos que están más arriba hoy y demás, pero también tenemos, por ejemplo, 2 que viven en España, en Sevilla, que son Leandro Rodas y Bruno Cetraro, entonces ellos entrenan ahí y está bueno porque tienen su entrenador, su club, etcétera, y también mantienen el nivel. Por otro lado, Leandro Salvaña y Martín González en el País Vasco, en España, entonces también entrenan juntos, van manteniendo su nivel. Y después en Brasil tenés en el Club Flamengo, en el Club de Regata Flamengo, tenés a Felipe Kluber y a Luciano García, que se fue por ahí también, que son 2 exponentes también interesantísimos. Entonces, esa gente dentro de todo también tiene sus entrenadores ahí y se ha buscado y se ha hecho su camino. Sí, están en una estructura deportiva, digamos, de nivel, capaz que no llega a la elite. No, olvídate, es mejor que la elite. Por eso. No, es mejor ¿sí? que... Sí, o sea, son clubes que viven el remo con tal magnitud que es mejor que cuando, me explico, o sea, la calidad de los botes, lo que se invierte en ir a un viaje a competir, creces, a entrenar. De alguna manera vas a crecer. Es impresionante. Además es gente que, bueno, es muy dedicada. Y acá en Uruguay, bueno, estamos un poco luchándola, pero yo creo también que es cuestión de esperar a ver este año, que es un poco de transición ahí, de incógnita, y ver qué pasa. Bien, que contarle a la gente, más o menos lo decías, el remo convencional tiene la regata en una pista llana, digamos, de 2000 metros, los remeros salen, llegan, reman y bueno, ¿cómo es el remo costal? Bueno, el remo coastal tiene varias cosas a tener en cuenta que, por ejemplo, vos partís corriendo desde la arena entre 30 y 80 metros dependiendo de lo que la playa permita, o sea que la distancia va cambiando. Ahí ya empieza la competencia. Si vos sos lento para correr, marchaste. Claro, vos largás de un arco en la playa y vos corres en la arena. La cuestión es que también es complicado porque vos corres muy fuerte y subís al bote medio agarrotado. Y después tenés que ir con olas, porque la primera parte tenés la ola que te pega, ¿no? Que te tira para afuera. Claro, y ahí tenés que ir con las olas y esquivando las boyas. Las boyas son unos tubos largos que vos los podés acostar. Entonces la cuestión es, si vos, viste que nosotros tenemos como un hierro, un rigger se llama, que es lo que sostiene el remo. Si vos lo enganchás con el rigger, lo acostás y bajás. Pero si vos le errás por 10 centímetros y lo bajás con el remo, te enganchás el remo. Entonces es como muy fino. Pero a la vez si vos le tirás muy arriba para asegurar pasar bien, capaz que le errás porque la ola te pega y te mueve. Tira, claro. Y ahí tenés 15 segundos de penalización. Entonces son cosas que tenés que ver cómo hilar fino y no cagarla. Claro. O sea, a mí me ha pasado en los Juegos de Playa 2023 que estaba pasándola fino y en la última agarro una bola y la paso por afuera. Y está. Y ahí influye, por ejemplo, eso de 2003 fue en Santa Marta, ¿no? Sí. Influye las condiciones, digamos, de la playa en la que se compita, quizá un poco menos de ola, más sí, ola. Totalmente. Para que termine esto y ahora te digo. Sí. Bueno, es que son 2 boyas y en la tercera das la vuelta y ahí ya venís derecho, que ahí también está el tema de saber surfar las olas.
que es complicado porque no es como surfear en una tabla, que bueno, ya la gente te puede explicar cómo hacerlo, los que saben, ¿no? Yo no tengo ni idea. Claro. Pero acá tenés un tema de cómo está distribuido el peso cuando vas hacia adelante, hacia atrás, viste que nosotros nos vamos moviendo y agarrarla. Y agarras una bola y te vas. Y la perdés y te querés matar. Y bueno, llegás a la arena y ahí es la peor parte porque vos bajás todo duro y tenés que correr rapidísimo y se hace eterno. Y se define muchas veces ahí también. Yo de hecho los octavos de final los definí en el botón, que vos pasás la línea, tocas un botón y nos tiramos los dos de palomita a tocar me preguntabas, recién repetime la pregunta, por favor. No, las condiciones de la playa en la que competís, si algunas Bien. por ahí tienen menos olas, creo que la de Santa Marta, por ejemplo, no es una... No tenía mucha ola. Exacto. Sí, son las dos cosas. En realidad hay algunos que tienen mucha ola y está peligroso porque es como que te dicen, bueno, no agarres la última ola porque te hace pelota. Claro. Realmente vos venías en competencia y la última ola la vas a agarrar porque vos querés llegar primero. Entonces ahí, en esa ola la agarraste y o llegás y el bote cae y salís, Ahí va. o el bote te revienta. Puede pasar cualquiera de las dos, pero vos no te Tenés vas a que poner a pensar ahí. jugártela, Claro. Pero también es cierto, sí, a veces hay muchas olas, tenés que ser un poco más técnico, sí, y cuando sos un poco más bruto pero sos más fuerte, si está plano te sirve. Lo que pasa es que el coastal trata de que haya olas. Ahí va. Y después también el tema de las playas. Por ejemplo, hay una pista en Lima que siempre se hace igual, que la pista 1 son dos pistas, siempre es 1 contra 1. La pista 1 está mucho más levantada, entonces como que entras cejado al agua. En la pista 1 entras mucho después, o sea que también tenés menos recorrido en el agua. Y en la pista 2 tenés más recorrido en el agua. En realidad te sirve más la pista 2, por el Porque sentido... estás más en el agua. Claro, porque si bien vos en un principio corres más rápido, cuando agarra velocidad el bote, vas mucho más Claro. rápido en el bote. Y a la vuelta uno se baja y el otro te desliza a 10 metros más y te... Ya está. ¿Me explico? Claro. Entonces, Marcó la diferencia ahí. claro, y vos siempre elegís la pista si hiciste más rápido el tiempo. Va a cuarto de final, hice más rápido el tiempo que compito y ahí elijo la pista. Y entonces es como que siempre tenés que ir haciendo al máximo para poder elegir una pista favorable. Porque hay veces, por ejemplo en Italia, en el Mundial, vos veías que absolutamente todos los que ganaron fueron pista 2. No ganaba la pista 1. O ganaba uno Te agarrás de también 20. de esas cosas como para decir, bueno, si me llega a tocar elegir a mí... Claro, en un ese tipo de momento, competencias, hasta un punto puede ser, suerte, pero ya un punto si compiten 20 y si no ganan la pista 2, algo hay. Algo hay. ya claro. está. Y era bastante evidente, sí, Claro. por cómo rompían las olas en la pista 1. Y bueno, eso también es difícil para uno que no está en el tema de las olas y demás, aprender a verlo, a leerlo. Porque hay que leer eso, cada cuánto vienen las olas y demás, y es un tema bastante complejo. ¿Y cómo es un día tuyo, o sea, de entrenamiento? ¿Cuánto implica de tiempo, de esfuerzo? ¿Cómo es la rutina? Contanos un poco, para el que no entiende mucho del deporte o quiere conocer un poco más, ¿cómo es tu rutina, digamos? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, mira, hay etapas en el año en las que entreno un poco más, un poco menos, dependiendo si hoy hay algún examen o demás. Yo por un lado soy licenciado en nutrición, pero también estudio medicina, entonces... por ejemplo, ahora estoy estudiando para un examen y trato de poder tener un poquito más de tiempo para entrenar. Pero te cuento lo que sería lo normal. Lo normal es hacer un turno de agua de mañana o de aeróbico de remo, que sería todas las mañanas, lunes a sábado, por lo menos. A veces se hace lunes a domingo y el domingo un turno más largo de fondo. Serían 2-3 horas por día ahí en la mañana. Y el domingo, a veces, por ejemplo, te hablo que te mandan, no sé, un fondo de 4 horas. Ciclismo, generalmente, ¿no? Porque no podés correr 4 horas, por ejemplo. Claro. Y de tarde, la mayoría de los días, 3 veces a la semana, un mínimo, de ahí para arriba, pesas. Que siempre las pesas, que son de fuerza, el remo se trabaja bastante la fuerza, tienen como una especie de transición al remo después. Y hay días entre medio que tenés aeróbico. O sea, en realidad, lo que lleva de carga normal son unas 5 horas al día, lunes a sábado, y unas 3-4 el domingo, generalmente. Ahora hemos tenido etapas como cuando nos fuimos a entrenar para Lima 2019 en España, que entrenábamos 7 horas Claro. por día. Claro. Que era, te levantabas en ayunas, hacías 300 sentadillas al lado de la cama, corrías 80 minutos, volvías, desayunabas, ahí ibas a remar, 30 kilómetros, 2 horas y media, 3, volvías, almorzabas, dormías porque no podías más, y de tarde 3 horas de pesas. Y todos los días una computadora en una mesa para que todos los días levanten más kilos que el día anterior. Claro, ahí Sí. un régimen profesional. Sí, no, es inaguantable en cierto punto. O sea, está bueno, pero es algo para lo que no podés hacer otra cosa más. No podés estudiar, por ejemplo, Claro. o no podés estudiar en Uruguay, donde no existe una política que apoye estudiar y hacer deporte, ¿no? Claro. Porque eso es otra cosita que Bueno, en a vos otros te pasó países... algo, ¿no? Algo similar mientras estabas estudiando. Sí, yo hice bastantes malabares. O sea, hay leyes que nos apoyan en cierta forma, pero están muy desactualizadas. Entonces, también hay una parte de profesores y demás que te apoyan y te dan para adelante y te ayudan. Y lo podés simplemente hablar con ellos, que es lo primero que tenés que hacer antes de pasar por arriba, hablar con las cátedras, por ejemplo.
Y hay otra parte que son los más veteranos generalmente, o quizás gente un poco más frustrada, que es la que... escuela. Sí, igual hay gente que es bastante nueva escuela y es un poco, yo digo que hay gente que está un poco más frustrada y no le gusta que quizás ver que vos podés con todo, estás pudiendo, no, y si a mí me costó esto, tiene que costar igual. Y es gente que te tranca un poco más la rueda, ¿entendés? Entonces tenés que hacer como malabares, jugar con la ley, mandar las cartas, hacerles entender que no te lo estoy pidiendo, es una ley, no es si vos lo querés hacer, es una ley. Entonces es complicado porque yo tuve la suerte de que, bueno, mi abuela, por ejemplo, que es quien mi figura, así que está arriba mío, entiende bastante el tema legal y demás y me ha ayudado, pero hay otra gente que me pregunta todo el tiempo y no saben manejarse en ese ámbito de facultad y demás y terminan perdiendo años, semestres, materias, porque en la facultad nadie te va a venir y decir, no, mirá, mandame este mail así y lo hacemos. No, lo primero que te van a decir, no podés, o estudiás o entrenás. Entonces estamos muy lejos de tener un sistema de poder estudiar estando afuera, que eso requiere otro nivel de organización. Pero yo creo que se podría trabajar un poco más en las leyes que ya existen, reforzando un poco el apoyo a los talentos deportivos de hoy, cursando presencial o haciendo algunos malabares. Que te atrases de alguna vez está bien, a ver, va a pasar, es muy difícil que igual puedas con todo, pero tendría que haber un ayudín. Bien, y bueno, vos tuviste algunos también contrastes en tu carrera, aquella medalla que ganamos, digo ganamos porque yo estaba ahí con ustedes, yo no remé obviamente, en Lima 2019, aquel oro en el cuádruple que después Uruguay termina perdiendo por un doping administrativo, un error administrativo, que eras vos el involucrado. ¿Cómo fue superar todo eso? Porque me imagino que costó, pero hoy estás acá y estábamos hablando en el inicio de la nota que tu objetivo es ir a Los Ángeles 2028. ¿Cómo hizo también Marcos Arraute para levantarse de todo eso y seguir, ¿no? Porque perfectamente cualquier deportista con todo lo que vos estás contando y con todo lo que te pasó puede haber dicho, yo me dedico a estudiar, a hacer mi carrera, trabajo de mi carrera y me olvido del deporte, pero vos hiciste todo lo contrario y acá estás. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Siempre es un tema que es recurrente, se recuerda, porque creo que fue un bombazo grande. Pegó bastante, yo creo, porque en realidad fue la única medalla de oro que tuvo Uruguay en esos Juegos Panamericanos y hacía 32 años que no había una medalla de oro en el remo. Entonces, además de la forma en la que se ganó, por centésimas y demás. La cuestión es que dejó una enseñanza y un golpe gigante, dolió muchísimo, yo pasé años con eso, pero años te digo, mirá, hace poco tuve una entrevista que se está haciendo un estudio a nivel internacional de cómo se trata a los atletas que dieron doping positivo, de cómo se hace el seguimiento, cómo se los cuida y demás. Después del suceso. Claro, le hago un spoiler, no se los cuida. Y yo contando esta experiencia, en esta entrevista estoy hablando hace febrero. Y me largué a llorar con angustia y es un tema que todavía, por más que sí, se recuperó la medalla, duele, etcétera, se sufrió bastante y es un tema que hay que buscar la vuelta de cómo mejorarlo acá. Y hoy, está bueno contar esto también. Por ejemplo, yo salgo acá ahora y me reúno en el Comité Olímpico Uruguayo porque hay una jornada, por ejemplo, para los atletas que van a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Panamericanos de la Juventud en agosto, y la idea es hacer una jornada sobre doping, pero no la típica jornada de, tienen que declarar esto, fíjense que puede estar contaminado, sino contar experiencias. Yo creo que esa experiencia es recontra valiosa. Porque en ese caso es sí, habíamos hecho todos esos cursitos que te mandan a hacer y demás, y para nosotros estábamos recontra bien, o sea, yo no voy a ser tan boludo de tener la duda que estoy tomando algo, no sé qué. Claro. Entonces mostrar que a veces podemos pensar que no pasa nada y sí pasa, ¿viste? Contar ese lado. Por otro lado, sí, a mí me dolió mucho en su momento, me trancó mucho y me enfoqué increíblemente en el estudio. Yo soy una persona que no encaraba mucho estudio ahí en ese momento, no tenía ni cuarto de liceo terminado y de alguna manera u otra me puse a estudiar para exámenes, para no pensar en remar, no podía subir a un bote, lloraba a los 5 minutos salía a remar, entonces cuando remaba pedía que no me saquen individual, no podía remar individual. Yo ahí competía en single y todo y ahí no pude subir más al single, me cuesta mucho hasta el día de hoy. No me gusta estar solo, no sé por qué lo traduzco así. Pero me enfoqué en el estudio, terminé el liceo en 5 meses, di 14 exámenes, 3 de cuarto, 4 de quinto y todas las materias de sexto. Bestial. Y entré en la facultad. Yo nunca había encarado estudio así, fue algo que yo empecé a dar algunos y ahí me fui dando cuenta que podía llegar a facultad, que cuando entré yo tenía en la cabeza el no puedo, yo no iba a pasar nunca un semestre de la facultad. Pero en estos 4 años que pasaron de un juego panamericano a otro, la diferencia fue que logré enfocarme en el estudio y crear otra versión mía, en el sentido de que cuando yo pierdo esa medalla en Lima 2019, me dolió tanto porque yo no tenía otra cosa más que el remo. O sea, yo solo era Marcos Arraute remero.
no había estudiado, no había formado una vida aparte, mi vínculo es solamente la gente del remo, yo de hecho estaba viviendo en el club Colonia Row en ese momento. Entonces, claro, vos fíjate que, paréntesis, ¿no? Yo entro al remo por un tema también de salud, por el déficit de atención, no sé qué, en una infancia que quizás no disfruté tanto, con gente que no me hizo tan bien. Entonces yo llego ahí, gano esa medalla y yo digo, bueno, todo lo que pasé fue por esto, lo logré y ya está. Yo me había recontra enfocado en eso y me lo sacan. Entonces, fíjate que me lo sacan, lo único que tengo es eso, no tengo más nada, me sacaron absolutamente todo lo que tengo. ¿Qué hago? Yo esos meses fueron fatales, fueron catastróficos. Yo soy una persona bastante dramática. Entonces la venía pasando mal y de hecho tuve pensamientos muy feos en ese momento, que por suerte tuve gente cerca que me ayudó, porque a ver, tuve en ese momento cuando ganamos la medalla fue una locura, salíamos en todos lados, todo el mundo nos saludaba, etcétera. Cuando pasó eso, de hecho estuve trabajando con una marca de relojes, no voy a decir cuál, pero es una marca que no importa, que firmé un contrato y al mes me descalificaron y me dejó de hablar. O sea, básicamente era como... Claro, hay como todo un sistema alrededor de esa noticia que te termina de fulminar. Porque aparte también, hay que decirlo, también hay gente que se encarga un poco de que, ¿qué pasa? Vende más la noticia de la mala noticia que de la buena noticia. Sí. Entonces pegaron, a todo nivel, sí, pegaron a partir y bueno, yo era un guacho, estaba solo y lo único que tenía era el remo, ¿no? Entonces hoy puedo decir que bueno, me pude formar, pude llevar las dos cosas a la par y bueno, hoy si me llegara a pasar, no va a pasar. Pero tengo otra cosa más en la vida que no solamente el remo. Bien. Y yo creo que también hay que trabajar eso, que todos los deportivos tenemos que trabajar eso, que veamos que hay algo más allá del deporte, que además el deporte se acaba, ¿no? Obvio, es verdad. Obvio. Eso está genial, así que bueno, gracias por compartir esta experiencia y gracias por venir, porque ya son las 9, tenemos que enterar, se viene Hípicos aquí en El Espectador Deportes. Vamos a seguir en contacto, obviamente, para ver cómo sigue este camino a Los Ángeles, que ojalá se pueda dar, y gracias nuevamente, Marco, por venir. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, ojalá sí, vamos a seguir trabajando por Los Ángeles. Y ahora, antes de irme, después de agradecerles de nuevo, les vendo mis 2 kioscos, que son, nosotros trabajamos mucho con las redes sociales hoy, que eso nos ayudan a seguir en Carrera Deportiva. Me pueden seguir si quieren, ojalá quieran, en Marcos-Sarraute, que es SARRAUTE. Bueno, está escrito ahí, es mi nombre y mi apellido, y en la página que manejo todo lo que es nutrición con Marcos Uy. Así que bueno, ya pasé los kioscos, pueden seguir ahí.